Siempre pensé que el peor escenario de la vida adulta era endeudarte por una mala decisión propia. Nunca se me ocurrió que podías terminar igual o peor por decisiones que ni siquiera tomaste tú, sino tus padres. Lo cuento en primera persona porque, si lo contara como historia de un conocido, hasta yo mismo diría, yo jamás lo habría permitido. Pero eso es lo fácil cuando uno habla desde fuera. Cuando estás adentro, lo que te ata no son los papeles, son los lazos. Me llamo Diego, tengo 33 años, y durante años estuve convencido de que la casa de la familia, tarde o temprano, sería el lugar donde podría formar la mía, hasta que un día me vi sacando mis cosas en bolsas negras, mientras la mujer que apenas llevaba 4 años casada con mi papá me decía que estaba abusando de su buena voluntad. Mi historia empieza en una casa de una planta, paredes crema despintadas, rejas verdes medio oxidadas y un árbol de mandarín en la entrada que mi mamá juraba que era lo único que le daba paz en esta vida. Mis papás compraron esa casa cuando yo tenía 5 años y mi hermana, Camila, apenas 1. Durante toda mi infancia escuché la misma historia, que se habían roto el lomo trabajando, que mi papá, Jorge, hacía turnos triples como conductor de tráiler, que mi mamá, Elena, vendía comida, cosía, limpiaba casas ajenas, lo que fuera. La casa era el símbolo de todo ese sacrificio, el trofeo permanente. Aquí pase lo que pase, nunca nos va a faltar un techo, repetía mi mamá como una oración. Mis papás no eran perfectos, pero eran equipo. O yo creía que lo eran. Se peleaban mucho por dinero, mi papá siempre tenía un huequito más que tapar, una deuda más que ya casi, un crédito de cataloguitos, el televisor en abonos, el coche viejo que ahora sí iba a dejar listo para vender. Mi mamá lo aterrizaba, le decía que no se podía vivir siempre fiando el futuro, pero al final todo se apagaba cuando él llegaba con sobres de efectivo. Le daba un beso en la frente y le decía, para la casa, para que no nos falte. Crecí viendo esos altibajos como lo normal. Cuando yo tenía 16 años, mi mamá se enfermó. Primero fue cansancio, luego mareos, luego dolores que ningún analgésico calmaba. Le encontraron cáncer ya avanzado. Mientras a mí se me caía el mundo, mi papá se aferró a la idea de que él la iba a sacar adelante como de todo. Vendió el coche, empeñó joyas, pidió préstamos. Yo dejé la prepa nocturna para trabajar en una bodega de abarrotes. Camila, con 12 años, veía todo sin entender, pegada a la puerta del cuarto de hospital. A los 7 meses del diagnóstico, mi mamá murió. Recuerdo el árbol de mandarina lleno de frutos y la casa llena de gente, mientras yo sentía que todo estaba vacío. Los meses siguientes fueron una mezcla de duelo y desorden. Mi papá se hundió, pero de esa forma rara en la que parece que no pasa nada. Trabajaba más horas, llegaba más tarde, a veces con aliento a alcohol que antes nunca tenía. La casa, la misma casa que había sido el centro de todo, se empezó a sentir fría. Camila y yo hacíamos lo que podíamos. Ella se encargaba de la escuela, yo del trabajo. Intentábamos llenar los huecos de mi mamá como se rellenan hoyos en una pared vieja, mal y a la carrera. El primer cambio grande llegó casi 2 años después de la muerte de mi mamá. Mi papá nos reunió en la sala para hablar, algo que nunca hacía. Se sentó con una camisa que yo no le conocía, planchada además, con un perfume nuevo. Nos dijo que llevaba un tiempo conociendo a alguien, una mujer llamada Verónica, que trabajaba en la oficina de logística de la empresa donde él estaba. No quiero que se sorprendan si la ven por aquí, dijo. Camila se quedó muda. Yo sentí un hueco en el estómago, pero a mis 19 años ya sabía que no podía exigir que mi papá se quedara viudo encerrado de por vida. Le dije que estaba bien, que mientras lo tratara bien y respetara la memoria de mi mamá, no tenía nada que decir. Lo dije con la boca, con el resto del cuerpo dije otra cosa. Verónica llegó a la casa poco a poco. Primero a comer los domingos, luego un sábado, luego se quedaba entre semana porque se le hacía tarde para ir a su casa. Era unos 12 años menor que mi papá, pero se esforzaba por caer bien. Me hablaba de su trabajo, de lo difícil que era ser mujer moderna, independiente, lo de siempre. Con Camila intentaba ser amiga, le regalaba maquillaje, le hablaba de redes. Yo las veía desde la mesa y sentía una mezcla de celos, de indefranza, como si alguien estuviera moviendo los muebles del salón sin preguntar. A los 6 meses mi papá anunció que iban a casarse por el civil. Fue un comentario casi casual, entre un partido de fútbol y un plato de arroz. Verónica y yo queremos formalizar. Algo sencillo, dijo. Nadie nos preguntó qué pensábamos. Yo, que todavía entonces trabajaba en un taller de imprenta, hice las invitaciones por compromiso. El día de la boda civil, en un salón pequeño, Verónica lloraba de emoción. Mi papá también. Yo los miraba y no podía evitar pensar que mi mamá no estaba ahí para ver cómo se repartía su casa.
Fue después de esa boda cuando las cosas empezaron a moverse por debajo de la mesa. Literalmente, un día, mientras buscaba un recibo de luz en el cajón del comedor, encontré una carpeta que no había visto antes. Papeles con timbres, copias de escrituras, recibos notariales. Vi el nombre de mi papá, el de Verónica, el de la casa. En una hoja decía modificación de régimen matrimonial y hablaba de bienes comunes, de propiedad adquirida con esfuerzo conjunto. No entendía todo el lenguaje, pero sí entendí que algo se estaba cambiando sobre la casa que yo siempre había considerado el único patrimonio seguro. No fui directo con mi papá. Primero cometí el error de intentar aclararlo con Verónica. Una noche que mi papá no estaba, le pregunté si habían hecho algún trámite de la casa, por curiosidad. Sonrió, pero su sonrisa tuvo algo de plástico. Me explicó que como se habían casado, habían cambiado el régimen a sociedad conyugal y que era importante para nosotras, para que no quedara todo a medias si algún día pasa algo. Hizo énfasis en nosotras, como si Camila y yo estuviéramos en el paquete. Luego dijo la frase que me reventó. Mi papá me dijo que lo que es suyo es mío, y lo que es mío es suyo. Esa es la base de un matrimonio. Yo pensé en mi mamá, en los años que ella había trabajado por esa casa y sentí náuseas. Cuando encaré a mi papá, lo hizo más incómodo aún. Le dije que había visto los papeles, que no entendía por qué la casa ahora también estaba ligada legalmente a Verónica, que qué pasaba con el esfuerzo de mi mamá, con nosotros. Él se molestó, se puso de defensiva. Dijo que estaba en su derecho de rehacer su vida, que la casa era suya legalmente porque siempre había estado a su nombre, lo cual era cierto. Por esas cosas de antes mi mamá nunca aparecía en papel. Que yo no tenía por qué meterse en su matrimonio. Además, al final la casa será de ustedes. ¿Qué te preocupa?, dijo. Le respondí que me preocupaba que estuviera haciendo papeles que yo no conocía, que luego las cosas pasan y uno se queda sin nada. Él, con tono herido, dijo, «No me pongas en el lugar de alguien que les va a quitar la casa, por favor. Soy tu papá». Esa frase fue su escudo para no hablar más del tema. Los años siguientes fueron una convivencia forzada. Verónica se mudó definitivamente. Reacomodó la casa. Cambió los sillones, pintó paredes, sacó el mueble viejo donde mi mamá guardaba su vajilla. Cada vez que yo llegaba del trabajo y veía un cuadro nuevo donde antes había una foto de mi mamá, sentía que me estaban borrando pedacitos de historia. Camila, en plena adolescencia, encontró en Verónica una especie de aliada para algunas cosas y de rival para otras. Mi papá hacía malabares para que pareciera que todos llevábamos bien la obra, pero los diálogos eran cada vez más tensos. En medio de ese caos emocional, el dinero volvió a ser de las suyas. Mi papá, con el pretexto de que ahora tenía más responsabilidades, se metió en créditos otra vez. Esta vez muchos a nombre de Verónica, otros a nombre suyo, algunos con la casa como garantía. Lo supe tarde. Lo vi cuando empezaron a llegar estados de cuenta con cantidades que no cerraban. Verónica hablaba de invertir en un pequeño negocio de ropa en línea, de muebles nuevos que nos merecemos. Yo miraba mi cuenta con apenas lo justo para lo básico y pensaba que todo aquello era un castillo sobre arena. El golpe que me amarró de lleno a sus decisiones llegó un día cualquiera. Un martes. Tenía 27 años. Trabajaba ya como encargado de producción en la imprenta. Ganaba un poco mejor. Mi papá me pidió hablar seriamente. Nos sentamos en la cocina. Verónica estaba detrás, como quien no quiere la cosa pero escucha todo. Él me dijo que estaba pasando por un bache económico, que el tráiler se había descompuesto, que el seguro no cubría, que si no arreglaba eso perdía el trabajo. Me explicó que el banco ya no le estaba prestando en buenas condiciones por algunas deudas pasadas, pero que yo, con mi historial limpio, podía sacar un crédito personal a buen plazo para ayudarlo a salir y luego yo te lo pago al centavo. No voy a mentir, mi primer impulso fue decir que no. Ya no era el hijo de 19 años que no entendía de intereses. Sabía lo que significaba poner tu nombre en un papel de ese tamaño. Le dije que me daba miedo, que apenas estaba empezando a ahorrar para irme a vivir por mi cuenta con mi novia de entonces, Sabrina, que no quería truncar eso. Ahí metió las fichas exactas para empujar mi culpa, que él había dado todo por mí, que gracias a su trabajo yo había terminado la preparatoria, que la casa siempre me iba a quedar, que él no estaba pidiendo un regalo sino un préstamo. Verónica, en segundo plano, soltó una frase. Si yo pudiera pedirlo a mi nombre, lo haría, pero mi historial está manchado por las cosas de antes. Tú eres el que está mejor, Diego. Eres el único que puede sacarnos de esto. Sacarnos fue la palabra fatal. Cedí. Firmé un crédito grande, a 5 años.
con cuotas mensuales que representaban casi un tercio de mi salario. Hicimos el teatro de que ese dinero iba directo al arreglo del tráiler, al pago de deudas urgentes. Los primeros 6 meses mi papá fue puntual. Me depositaba el monto de la mensualidad. Yo lo pasaba al banco. Me repetí a mí mismo que todo estaba bajo control, que en unos años el crédito estaría saldado y que mientras tanto al menos el empleo de él estaba a salvo. Pero como siempre pasa en estas historias, lo que parece solo es por un tiempo, se convierte en la nueva normalidad. Al 7º mes, el depósito llegó tarde. Al 8º, incompleto. Al 9º, no llegó. Empecé a recibir llamadas del banco a mi nombre. Yo, que nunca había fallado un pago, sentí que el suelo se abría. Cuando le reclamé a mi papá, me salió con un discurso que mezcla vergüenza y manipulación, que las cosas estaban muy difíciles, que Verónica había tenido un problema de salud, que el taller le había pagado menos, que no era su culpa. Lo que dijo después todavía me arde. Eres mi hijo, Diego, entiéndelo. Si yo no puedo ahora, ayúdame tú, para eso es la familia. Es decir, el crédito que habíamos acordado que era suyo con mi nombre, de pronto mágicamente era responsabilidad mía porque somos familia. Empecé a pagar el crédito con mi propio sueldo, recortando mis gastos hasta el hueso. Sabrina se cansó. Tantas veces le cancelé planes, tantos meses le dije que no podíamos avanzar en nuestros planes porque mi papá está mal y tengo que ayudar, que un día simplemente me dijo que veía más futuro con alguien que supiera poner límites. Se fue. Yo me quedé en la casa de siempre, en el cuarto de siempre, pagando una deuda que no había disfrutado, conviviendo con una madrastra a la que nunca terminé de considerar familia y que sin embargo presumía nuestro hogar. Mi papá empezó a enfermarse después. Presión alta, azúcar por los cielos, un riñón fallando. Los años de carretera, comida chatarra y estrés le pasaron factura. Lo hospitalizaron varias veces. Verónica hacía publicaciones en redes con fotos de su mano agarrándola de él, frases cursis sobre nuestra batalla. Yo pasaba más tiempo en salas de espera y cajas de hospital que en mi trabajo. Camila, que ya vivía en otra ciudad estudiando, venía cuando podía. Pero la que estaba ahí casi siempre era Verónica, eso hay que decirlo. El problema nunca fue que lo cuidara. El problema fue lo que hizo mientras lo cuidaba. En una de tantas hospitalizaciones, un médico le dijo claramente a mi papá que debía poner en regla sus cosas, que su pronóstico no era bueno. Verónica tomó esa frase como bandera. Organizó citas con un notario, con un asesor de seguros, con quien hiciera falta. Yo me enteraba a medias. Cada vez que preguntaba me decían que luego te contamos. Está pesado hablar de esto contigo, Diego. Te lo tomas todo muy a pecho. Yo sentía que estaban cerrando círculos a mis espaldas, pero al mismo tiempo estaba tan ocupado pagando el crédito, yendo al trabajo y al hospital, que no tenía cabeza para revisar cada detalle. Mi papá murió un lunes frío, a las 5:40 de la mañana. Estábamos Verónica y yo en la habitación. Ella gritó, yo me quedé en silencio. Sentí que algo se me rompía, incluso con todo el resentimiento que ya cargaba. En el velorio, la casa se llenó de gente otra vez. Algunos se referían a Verónica como la viuda, otros como la esposa, otros como la señora. Yo recibí abrazos de tíos que me decían, ahora tú eres el hombre de la casa, como si eso significara algo concreto. Después del funeral vino lo que de verdad te muestra cómo es tu familia, los papeles. Verónica nos citó a Camila y a mí en la casa a la semana. Nos sentamos en la misma mesa donde mis papás habían pagado cuentas toda la vida. Había una carpeta frente a ella. Dijo con voz suave que mi papá había dejado todo muy claro para que no hubiera problemas. Abrió la carpeta. Había un testamento. En él mi papá dejaba ciertas cosas específicas. Un coche viejo para Camila, unas herramientas para un primo, algo de dinero ahorrado para mis sobrinos, hijos de Camila. Y la casa la dejaba en usufructo vitalicio a Verónica. Es decir, ella podía vivir ahí hasta que muriera. Después, el documento decía que pasaría a ser propiedad de los herederos legales correspondientes. En palabras más simples, mientras ella viviera, la casa era de ella para todos los efectos prácticos. Me ardió la garganta. Pregunté si ese testamento decía algo del crédito a mi nombre que estaba pagando por él. Verónica, con su vocecita, dijo que no, que eso eran asuntos entre nosotros en vida, que legalmente el crédito estaba solo a mi nombre, así que era mi responsabilidad.
Dijo, eso sí, que si algún día yo podía ayudar con algo de la casa, lo haría, porque te quiero como un hijo. Quise reírme en su cara, pero no me salieron ni las lágrimas. Camila intentó conciliar. Dijo que entendía que mi papá quisiera asegurar que Verónica no se quedara en la calle, que al final había sido su esposa sus últimos años, que no era tan descabellado. Yo, más crudo, dije que lo que me parecía descabellado era que alguien que llegó a la casa cuando yo tenía 21 años tuviera garantizado techo de por vida, mientras yo, que había crecido ahí, no tenía ni un papel que me protegiera. Verónica se victimizó. Dijo que ella nunca había pedido nada, que fue idea de mi papá, que se sentía atacada en su duelo. Las cosas se enfriaron unos meses. Yo seguí viviendo en la casa, pero la dinámica cambió. Cada vez que yo hacía algo, Verónica soltaba comentarios como, «Acuérdate que también es mi casa», o «No muevas ese mueble, lo puse ahí porque así me gusta a mí». Empezó a traer más seguido a su sobrina a quedarse a dormir en lo que buscaba dónde vivir. Un día, sin consultarme, alquiló el cuarto que había sido de mis papás a un compañero de su trabajo, para ayudarnos con los gastos. Yo dormía en mi cuarto de siempre, pagando el crédito con mi sueldo y viendo cómo la casa se llenaba de gente que no tenía nada que ver con mi infancia. El momento definitivo llegó cuando le dije que quería independizarme. Después de años de estar ahí, por salud mental, quise irme a un departamento pequeño alquilado, cerca del trabajo. Hice cuentas y vi que, si seguía pagando el crédito y encima renta, la única forma era apretarme aún más el cinturón. Lo que yo esperaba era, mínimo, que Verónica entendiera que durante años había aportado mucho, que tal vez ella podría hacerse cargo de algunos servicios o de algo simbólico. Lo que recibí fue otra cosa. Cuando le dije que en unos meses me iría, me miró con una mezcla de alivio y molestia. Dijo, «Pues si te vas, mejor, Diego. Desde hace rato deberías haber hecho tu vida. Aquí ya es mucha carga para mí. Yo también necesito mi espacio». Yo me quedé callado. Luego remató, «Solo no quiero que después vengas a reclamarme nada de la casa, porque esto fue lo que tu papá decidió. No voy a permitir que me quieran correr de mi propio hogar». Ahí exploté. Le recordé el crédito, el dinero, las noches. Le dije que yo no quería correrla, que lo único que me habría gustado era que mi papá, en algún momento, hubiera reconocido por escrito lo que habíamos acordado de palabra. Ella se defendió diciendo que en esta vida nadie obliga a nadie a firmar créditos, que yo había aceptado como adulto. Tenía razón, y eso me dolió más. Yo había sido parte de mi propia trampa. No podía culparla solo a ella. Podía culparla de muchas cosas, pero no de mi firma. La discusión se supo en la familia, y como suele pasar, la historia se contó a medias. Algunos tíos se quedaron con la versión de Verónica, que yo quería sacar a la viuda de la casa, que estaba cegado por el dinero, que no entendía que mi papá la había amado y quería cuidarla. Otros, más neutrales, me decían que entendían mi enojo, pero que no podía pelear con una mujer sola, que al final se quedó viuda y sin hijos. Nadie parecía querer ver el punto medio. Yo había cargado con deudas ajenas, mientras ella se quedaba con la seguridad del techo. Camila se fue quedando en medio, cansada, intentando no perder a alguien más después de la muerte de mi papá. Al final, me fui. Conseguí un departamento pequeño, lejos del barrio donde crecí. Me llevé la mitad de mis libros, un colchón, una televisión vieja. Dejé el árbol de mandarina, las fotos que no me atreví a sacar, las marcas en la pared donde mi mamá había medido mi estatura. Verónica siguió en la casa, con sus plantas nuevas, sus muebles, su sobrina rondando. Yo seguí pagando el crédito otros 3 años, hasta que por fin lo liquidé. Ese día, cuando recibí el correo del banco diciendo «¿Saldo cero?», no lo celebré con nadie. Me hice un café en mi cocina diminuta y lo tomé en silencio, pensando en todo lo que había dejado en ese dinero. Hoy, años después, casi no voy a la casa. A veces paso por la calle de lejos y veo las rejas pintadas de otro color, una cortina nueva, un perro que no conozco. Verónica y yo casi no nos hablamos. Cuando hay que coincidir por algo de papeles de mi papá o de trámites, lo hacemos frío, correcto. Camila, que ya hizo su vida en otra ciudad, viene poco. Cuando viene se queda en la casa, en el cuarto de invitada, y luego me visita en mi departamento.
Me cuenta que Verónica tiene miedo a quedarse sola, que a veces se arrepiente de cómo manejó las cosas. Yo escucho y no sé qué sentir. No la odio, pero tampoco puedo mirarla con ternura. Es simplemente otra persona que pasó por la historia de mi familia y se quedó con una parte grande del escenario. He pensado 1000 veces si debí pelear legalmente, buscar la forma de impugnar el testamento, argumentar que mi papá estaba bajo presión, que no se consideraron mis aportes. Consulté abogados. Todos me dijeron lo mismo. ¿Posible? Sí. ¿Fácil? No. Tiempo, dinero, desgaste. Y muchas probabilidades de terminar con una relación destruida, y la misma casa, pero con más heridas. Al final decidí que no quería invertir más años de mi vida en esa batalla. Ya había invertido suficiente. Preferí enfocar mis fuerzas en salir de deudas, en reconstruir mi crédito, en sostener mi propia vida. De todo esto me quedó la enseñanza de que el amor a tu padre no se mide por cuántas deudas estás dispuesto a firmar en su nombre, sino por tu capacidad de honrar lo que te enseñó sin repetir sus errores. De todo esto me quedó claro que, cuando alguien entra tarde a la historia de tu familia y rápidamente empieza a mover papeles, cambiar regímenes y hablar de lo que es mío es tuyo, lo mínimo que debes hacer es leer cada línea y poner tu nombre donde debe ir, aunque te acusen de desconfiado. De todo esto saco que esperar que otros te protejan por el simple hecho de ser tu sangre es poner tu futuro en manos de decisiones que no viste firmar. Y que la frase «somos familia, ayúdame» no puede seguir siendo la llave maestra que abre hasta las puertas del banco. Y sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que la casa donde creciste puede estar llena de recuerdos tuyos, pero si en los papeles solo aparece el nombre de otros, el único techo realmente tuyo es el que construyes con tus propias decisiones. Decir no a un crédito que no te corresponde, exigir claridad en los testamentos, aunque duela, y aceptar que a veces es más sano empezar desde un departamento pequeño, pero tuyo, que seguir habitando una casa grande donde siempre tendrás que pedir permiso para mover una silla.